Buenas noches, señor presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, director de debates y demás sujetos procesales intervinientes en el presente proceso. Mi nombre es William Alberto Martín Palacios Loaiza, con número de colegio de abogados 1562, con casilla electrónica número 51041 y demás datos consignados en el presente proceso. El día de hoy acudo a esta dignísima sala penal de la Corte Suprema de Justicia de la República en representación de mi patrocinada Avencia Mesa Luna, a solicitar que se revoque, que se actúe en sede de instancia y se declare nula la sentencia venida en grado y que se ordene la inmediata libertad de mi patrocinada bajo los fundamentos siguientes. El primer agravio es que se ha vulnerado la normativa procesal vigente, toda vez que el señor magistrado se ha desvinculado de la acusación presentada por el Ministerio Público. No ha cumplido los alcances del artículo 285, literal A, del Código de Procedimientos Penales, porque específicamente en el inciso 2 se establece que se nos tiene que otorgar la oportunidad para defendernos, lo cual evidentemente no ha sucedido. Tampoco, evidentemente, se nos ha permitido presentar medios probatorios de descargo respecto al nuevo título de imputación. Es decir, ya no se nos está imputando autoría mediata, sino instigación. Y se le está condenando a mi patrocinada injustamente por instigación. Posterior a ello, tampoco se nos ha permitido ampliar la declaración de Pedro César Mamanchura Antúnez, toda vez que en este mismo plenario el coimputado de mi patrocinada ha señalado que actuó bajo los alcances del artículo 109 del Código Penal, es decir, bajo la emoción violenta previa, para luego sindicar a mi patrocinada. Entonces, señor juez, señor presidente, director de debates y demás sujetos procesales, la pregunta que es necesario hacer es la siguiente: ¿por qué no nos podemos quedar con la primera versión? Si existe un principio de indubio pro reo, evidentemente dicho principio también ha sido vulnerado. La sentencia en materia de impugnación sustentó la condena solamente en base a la declaración de su coimputado. No se ha cumplido para ello lo establecido en el acuerdo plenario 2-2005 CJ 116, fundamento 9, que habla sobre los requisitos que tiene que tener la sindicación en este aspecto de los coimputados. Tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, señores magistrados, que el coimputado es una persona que está aceptando la comisión de un delito. Por tanto, es un delincuente confeso, y me atrevo a señalar, a utilizar dicha terminología, porque a confesión de parte relevo de prueba. Y él está señalando que ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable y punible. Entonces nos encontramos bajo los alcances de un delito. Por ello, esta declaración debe ser analizado bajo los requisitos. En primer lugar, ausencia de incredibilidad subjetiva, corroboraciones periféricas, persistencia en la incriminación. Esto último, evidentemente, como ya he sustentado en el agravio anterior, no se ha podido acreditar y se ha podido evidenciar pues, que el señor ha cambiado su declaración durante todo el plenario. Las declaraciones testimoniales de los testigos, como por ejemplo la hermana de la agraviada, evidentemente no cumplen con lo establecido en el Acuerdo Plenario 2-2005 CJ 116, fundamento 10, porque se evidencia incredibilidad subjetiva. Se evidencia pues la existencia de odio, resentimiento, despecho, ¿no? Entonces por ello no pueden ser valoradas estas declaraciones cuando se evidencia la existencia de lo que ya ha señalado el acuerdo plenario mencionado.
En la sentencia se aprecia la existencia de una debida motivación, es decir, la ausencia, perdón, de una debida motivación, toda vez que se nos ha cambiado el título de imputación. No se nos ha señalado por qué. No se nos ha señalado cómo mi patrocinada puede ser instigadora si el día de los hechos se ha acreditado que el celular de mi patrocinada se encontraba en poder de la agraviada. Peor aún, cuando se le pregunta al coimputado de qué número se hizo la llamada, proporciona un número que evidentemente no pertenece a mi patrocinada. No hay ninguna grabación en donde se haya efectuado una pericia de reconocimiento de voz, por ejemplo, que nos permita acreditar que mi patrocinada impartió la orden al señor Pedro César Mamanchura Antúnez de ocasionar la muerte a la agraviada. De otro lado, ¿cómo mi patrocinada puede instigar si la misma pericia psicológica señala que esta persona no es manipulable? La misma pericia psiquiátrica señala ello, perdón. Entonces, ¿cómo es que la pericia psiquiátrica señala que no es una persona manipulable, pero mi patrocinada pues tiene el dominio respecto de él? Entonces, hay una evidente contradicción. Tampoco se ha acreditado la entrega del dinero, porque se estableció en un primer momento que el móvil era cometer delitos contra el patrimonio, en contra de la agraviada. Sin embargo, no se ha establecido que a mi patrocinada, a la señora Bencia Mesa Luna, se le haya entregado el dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Considera como motivo suficiente, ¿no? Ahora ya no es el dinero, sino el motivo por el cual se ha ordenado, según esta sentencia impugnada, la muerte de la agraviada, es que la agraviada solicitó garantías personales. A ello quiero remitirme a lo establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. El artículo 155 del Código Procesal Civil establece que la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados acerca del contenido de las resoluciones judiciales. No es válida aquella notificación que no está hecha bajo los alcances de lo dispuesto en el Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria para todos los procedimientos, incluyendo para el procedimiento administrativo de la ley número 27444, al cual está sujeto el procedimiento de solicitud de garantías personales. Es decir, cómo mi patrocinada puede tener conocimiento del pedido de garantías personales o del otorgamiento de garantías personales que ha hecho la agraviada, la occisa, si nunca tuvo conocimiento del mismo. Es ilógico. Esto es indignante, el agravio que les voy a presentar. Porque el artículo 2, inciso 2 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por razones de sexo, raza, origen, religión, condición económica o de cualquier otra índole. En dicho sentido, se hace referencia primero a un imposible, señor magistrado. ¿Cuántos ciudadanos aquí, peruanos, no se dedican a la venta de gallinas, a la venta de pollos? ¿Cuántos niños no han ayudado a sus padres? Entonces no se puede decir que porque mi patrocinada mataba pollos, ayudaba a matar pollos, gallinas desde niña, tiene conductas proclives al homicidio. Tampoco se puede establecer un error prohibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Dalla Rifa Niñas versus Chile, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a interrelacionarse. ¿Cómo es posible que se tome en cuenta la orientación sexual de mi patrocinada para decir que no es capaz de competir con ningún hombre? Eso es absurdo, sobre todo cuando en 1990 la OMS eliminó
de su catálogo de enfermedades el trastorno de la identidad sexual. Por todo lo expuesto, señor presidente, director de debate y sujetos procesales intervinientes que también deben estar escuchando, solicito que se declare nula la sentencia venida en grado y que se actúe en sede de instancia. En consecuencia, se ordene la inmediata libertad de mi patrocinada por ser de justicia. Muchísimas gracias.